Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos un niño, Samuelito de Oro. ¿Cómo estás, Samuelito? Tu saludo para Creagen. Bueno, yo me siento orgulloso de ser un cantante profesional. Me siento muy orgulloso. Ahorita me siento muy feliz porque ahora ya soy cantante. Mira tú, Samuelito. Tú estás en la academia de Alfonso, ¿sí? Sí. ¿Qué tiempo ya estás en la academia? Ya cuánto, 9 meses. 9 meses. Y dime, ¿qué tema es lo que cantas? De ahí yo canto de Sósimo. Sósimo Sacramento, ¿sí? A ver si nos cantas un pedacito de ese tema. Pues, ¿qué canción es, ¿Qué me hablas hecho tú? ¿Qué me hablas hecho tú para quererte así? ¿Qué me hablas hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño. Si no es contigo, con nadie será. ¡Wow! Dime, ese de Sósimo Sacramento, ¿no? Sí. Qué bueno. Dime, Samuelito, ¿tú estás estudiando? ¿En qué grado estás? Sí, yo estudié en 2055, 1 de abril. Eso queda desde Comas. Yo, en grado, yo estoy en quinto A. Quinto A. Saludos a tus amigos, tus profesores. Mándale un saludo, Samuel. Saludos para mi profesora Anita Ubillus. Y para mis compañeros, para Anita, de mi compañera, también para mi compañero Liam. Mira, tú qué bien. Dime, Samuelito, ¿tú estás componiendo canciones, algo de eso? Me han comentado que sí. Sí. ¿Cuál es esa canción o qué tema es eso que has compuesto? Ahorita estoy aprendiendo más canciones de Sósimo y gracias a mi profesor ya tengo mis primicias. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué primicia es? La primera primicia se llama Con los dos me ponía los cachos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo sale? A ver, canta un pedacito. Él es mi amigo, me decía. Él es mi primo, me decía. Pero sin embargo, Cholita, con los dos, me engañaba Cholita. Con los dos, me ponía los cachos. Está bueno. Dime, Samuel, ¿y esa canción quién lo compuso? Mi profesor Alfonso Velázquez, Cachudo. Famoso cachurazo, ¿no? Dime, Samuelito, ¿algún número telefónico para que te llamen, te contraten, pues? Me pueden llamar 970-453-898. Mira, tú, dime, así con el profesor viajan a otro sitio, otro escenario, ¿van a cantar? Sí. Mañana estamos en las 10 carabelas. ¿Las 10 carabelas? ¿O son calaveras? Carabelas, ahí está. ¿Calaveras? Ah, Ah, las tres calaveras. Ya, muy bien. ¿Vas a cantar mañana ya? sí, mañana. Mañana voy a cantar mis primicias 2024. Ojo, ahí va a estar Samuelito para todo su público cantando. ¿Sí? Qué bueno. Samuel, ¿tú tienes un Facebook, algo de eso? Sí, me pueden encontrar como Blaine y todo. Así te encuentran en las redes sociales. Sí, así me ponen. Mira, tú, dime, Samuel, ¿tú de qué parte eres? ¿En dónde has nacido? Bueno, yo soy de Comas. Yo nací acá en Lima. Radicas en Comas, ahí. Sí, en Comas. Qué bueno. A ver, Samuelito, dime, en tu familia, aparte de ti, ¿alguien cultiva la música como tú? Sí, como mi mamá,
Mi papá siempre me apoya, mi mamita y todas mis familias. Mira tú, qué bueno. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Samuel? Somos como 2 nomás. Yo tengo a mi hermana nomás. Ya. ¿Y a ti te gustó? ¿Cómo así te gustó la música? Yo empecé así nomás, sin ayuda a nadie, y así yo salí junto con mi profesor. ¿Y te gusta la música? Me gusta. Mira tú, qué bueno. Siempre así con humildad en todos sitios. Vas y va a ser muy bien, pues, Samuel, ¿eh? Sí. Claro. A ver, si no es mucho pedir, Samuel, ¿podría cantar otra cancioncita para todos tus admiradores, tus fans? A ver, mi gran sueño, ¿sabes? Tu gran sueño. Mi gran sueño. Va. Allá. Grande quiero ser, grande mi música, grande quiero ser, grande mi sueño, grande quiero ser, grande mi música, grande quiero ser, grande mis sueños, en mis sueños, gracias mamita. Gracias mamá, gracias papito, por cuidar mis sueños. ¡Wow! ¡Qué linda canción, Samuel! Ya. Bueno, hemos tenido el gusto de entrevistar al cantautor, el niño de oro, Samuelito, ¿sí? Sí. Bueno, Samuel, un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte otra entrevista no muy lejana, pues ya un escenario, podría decir, ¿no? Tu despedida para Creagen, Samuelito. Muchas gracias, señor de Creagen Producciones. Muchas gracias. Muchas gracias.